A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El hombre que construyó todo. Salvatore Gera estaba en el balcón de su mansión, hecha a medida, observando cómo el amanecer pintaba la extensa finca en tonos dorados. A sus 38 años, imponía respeto donde quiera que iba, no por riqueza heredada o conexiones políticas, sino por pura fuerza de voluntad y una inteligencia que rayaba en lo depredador. Su imperio de la construcción, Gera Holdings, había surgido de una sola excavadora 15 años atrás, para convertirse en una operación multimillonaria que rediseñaba los horizontes de 3 estados. Las cicatrices en sus nudillos contaban historias de sus primeros días, cuando se encargaba personalmente de los trabajadores que pensaban que podían engañarlo. El traje perfectamente entallado no podía ocultar la poderosa estructura que había debajo un hombre que había construido sus primeros cimientos con sus propias manos y nunca olvidó las lecciones que el hormigón y el acero le habían enseñado sobre la permanencia y los puntos de presión. Elizabeth Randall había captado su atención 12 años atrás en una gala benéfica. No porque fuera la mujer más bella de la sala, sino porque fue la única que no se deshizo en halagos inmediatamente ante su evidente riqueza. Desafió sus opiniones sobre el desarrollo urbano con una inteligencia aguda y una pasión genuina por la planificación de la ciudad. Era arquitecta entonces, ambiciosa y brillante, con diseños que llamaron su atención mucho antes que sus ojos verdes. Su noviazgo fue un choque de titanes. 2 personalidades fuertes circulando una alrededor de la otra, como lobos estableciendo su dominio. Cuando finalmente aceptó su propuesta, se sintió como una victoria. Su boda apareció en 3 revistas, no por su extravagancia, sino por la pareja poderosa que representaba. Elizabeth Gera se convirtió en su socia igualitaria en público, el rostro sofisticado de la fundación benéfica de Gera Holdings. Mientras Salvatore construía su imperio ladrillo a ladrillo, Dominic Gera, de 7 años, heredó los ojos de acero gris de su padre y el agudo intelecto de su madre. El niño tenía una inquietante habilidad para leer situaciones con una claridad adulta, a menudo haciendo observaciones que detenían las conversaciones en seco. Salvatore se reconoció a sí mismo en la mirada calculadora y la confianza tranquila de su hijo. Mientras otros niños jugaban con juguetes, Dominic estudiaba planos y hacía preguntas directas sobre apalancamiento e integridad estructural. La familia Gera presentaba una fachada perfecta al mundo. El estudio de arquitectura de Elizabeth había crecido bajo el paraguas de Gera Holdings, diseñando varios de sus proyectos comerciales emblemáticos. Se especializó en viviendas urbanas sostenibles, un proyecto personal que le valió numerosos premios y conferencias. Su hogar, una obra maestra modernista que ella misma diseñó, contaba con ventanas de piso a techo que hacían imposible la privacidad, a menos que alguien quisiera ocultar algo. El aliado más cercano de Salvatore era Keith Estus, su jefe de seguridad y un ex-marín que había servido 3 turnos antes de unirse a Gera Holdings. Keith entendía la lealtad en términos absolutos y había ayudado a Salvatore a navegar amenazas, tanto legales como físicas, durante su rápida expansión. Los 2 hombres compartían un vínculo tácito forjado en el respeto mutuo y probado a través de años de desafíos que habrían roto asociaciones menores. Pero el activo más peligroso de Salvatore no era la pericia táctica de Keith ni su propia perspicacia para los negocios. Era su memoria. Recordaba cada ofensa, cada traición, cada momento de falta de respeto con una claridad fotográfica. Había construido su reputación en mantener su palabra absolutamente, pero también en asegurarse de que quienes lo traicionaban lo lamentaran por completo.
Los competidores anteriores que intentaron rebajar sus ofertas encontraron sus permisos misteriosamente retrasados, sus trabajadores robados, su financiación repentinamente complicada. Nunca violó la ley, pero la retorcía hasta que gritaba. La industria de la construcción enseñaba duras lecciones sobre la naturaleza humana. Salvatore aprendió pronto que la confianza era un lujo que no podía permitirse, que toda asociación necesitaba un seguro y que la información era más valiosa que el oro. Había construido una red de contactos en planificación urbana, banca y fuerzas del orden, no a través de la corrupción, sino del beneficio mutuo y el cuidadoso cultivo del respeto. Esta mañana, como cada mañana durante 7 años, Elizabeth lo besó de despedida exactamente a las 7:15 a.m. Antes de dirigirse a su oficina en el centro. Dominic abrazó sus piernas con una fuerza sorprendente antes de que la señora Elena Carr, su ama de llaves, lo acompañara hasta las puertas de la escuela privada. La rutina era perfecta, predecible, segura. Salvatore Guerra controlaba cada aspecto de su mundo con una precisión mecánica. Creía en la planificación, la preparación y la certeza absoluta de que el éxito llega a quienes eliminan las variables. Había construido su vida como uno de sus edificios, cimientos fuertes, ingeniería cuidadosa y sistemas de seguridad redundantes. No tenía idea de que la misma perfección de su control había creado las grietas que pronto harían que todo se derrumbara. Capítulo 2. Cimientos agrietados. El mensaje de texto llegó a las 2:47 p.m. de un martes, mientras Salvatore revisaba los planos arquitectónicos de un nuevo proyecto de casino en Atlantic City. El número estaba bloqueado, pero el mensaje era cristalino. Revisa la cámara del estacionamiento del edificio de tu esposa. Nivel B2, Plaza 47. Hoy, el jueves pasado y hace 3 semanas. Salvatore se quedó mirando la pantalla de su teléfono, con la expresión inalterada. Keith Estus estaba sentado al otro lado de la mesa de conferencias, notando la tensión repentina en los hombros de su jefe. Salvatore había construido su imperio sobre la información. Entendía su poder y su peligro. Alguien le estaba ofreciendo un conocimiento que podría destruir su mundo. Y su primer instinto fue rastrear la fuente. Keith, necesito que hagas una llamada, dijo Salvatore en voz baja, dejando su teléfono a un lado. Ese contacto tuyo en la seguridad del edificio del centro todavía nos debe el favor por el problema del permiso del año pasado. En menos de 1 hora, Keith regresó con una unidad USB y una expresión sombría. Jefe, esto no le va a gustar. Las imágenes de seguridad eran condenatorias en su claridad. El BMW plateado de Elizabeth, estacionado en la Plaza 47, seguido minutos después por un Mustang negro. Curtis Morrow salió del Mustang alto, delgado, con la confianza despreocupada de un hombre de la mitad de la edad de Salvatore. Salvatore lo reconoció de inmediato, el director de proyectos de Elizabeth, de la iniciativa de vivienda sostenible. El encantador arquitecto que ella había elogiado innumerables veces por sus enfoques innovadores y su perspectiva fresca. La marca de tiempo mostraba las 2:15 p.m. Exactamente cuando Elizabeth le había dicho que estaba en una reunión de zonificación al otro lado de la ciudad. Salvatore vio a su esposa y a Curtis desaparecer juntos por la escalera, con el rostro tan inexpresivo como el granito. Keith se movió incómodo, reconociendo la peligrosa quietud que precedía a las decisiones más devastadoras de su jefe. ¿Cuánto tiempo? La voz de Salvatore llevaba la intensidad silenciosa que ponía nerviosos a los curtidos trabajadores de la construcción. Los registros de seguridad muestran 3 meses de reuniones regulares, siempre en el mismo lugar, siempre en la misma franja horaria. Salvatore asintió lentamente, su mente ya catalogando detalles.
Curtis Morrow tenía 28 años. Se graduó con honores del programa de arquitectura de Penn y había sido reclutado personalmente por Elizabeth 18 meses atrás. Su expediente personal no mostraba señales de alerta buena familia. Historial de empleo estable. Portafolio impresionante. Pero Salvatore no había sobrevivido en la construcción confiando en las apariencias. Quiero todo sobre él. Registros financieros, empleos anteriores, conexiones personales, todo. La voz de Salvatore llevaba la precisión mecánica que usaba al ordenar vertidos de hormigón. Y Keith, esto queda entre nosotros hasta que yo decida lo contrario. El camino a casa esa noche se sintió diferente. Salvatore notó detalles que antes había pasado por alto el nuevo perfume de Elizabeth. La forma en que revisaba su teléfono constantemente. Su repentino interés en reuniones con clientes a última hora de la tarde. Las señales habían estado allí, camufladas por 7 años de confianza y rutina. La cena fue una clase magistral de actuación. Elizabeth describió su día con detalles ensayados, mencionando la reunión de zonificación que nunca ocurrió con una frustración convincente sobre los retrasos burocráticos. Dominic observaba a ambos padres con esos inquietantes ojos grises, percibiendo corrientes subterráneas que aún no podía nombrar. «Papi», dijo Dominic durante el postre, «¿por qué la gente miente sobre a dónde va?» El tenedor de Elizabeth vaciló por una fracción de segundo, apenas perceptible, a menos que alguien estuviera observando las reacciones. Salvatore encontró la mirada de su hijo con calidez paternal, mientras notaba la comprensión intuitiva del niño sobre el engaño. A veces la gente piensa que las mentiras protegerán los sentimientos de otras personas. Hijo. Pero las mentiras siempre empeoran las cosas al final. Esa noche, Salvatore yacía despierto junto a su esposa dormida, estudiando su rostro a la luz de la luna. Elizabeth siempre había sido hermosa, pero ahora analizaba sus rasgos como un abogado contrario examinando pruebas. La ligera sonrisa que jugaba en sus labios sugería sueños que él ya no compartía. Su teléfono vibró 2 veces con mensajes nocturnos. Ella respondería mañana con explicaciones ensayadas. Salvatore Gera había construido su fortuna identificando debilidades estructurales antes de que se convirtieran en fallas catastróficas. Entendía que la traición, como la podredumbre en los cimientos, comenzaba pequeña y se extendía hasta comprometer todo. La pregunta no era si actuar, era cuán completamente desmantelar lo que se había construido sobre mentiras. Pero primero, necesitaba entender el alcance total del engaño. Curtis Morrow no solo se acostaba con su esposa, estaba robando del negocio que había hecho exitosa a Elizabeth. El proyecto de vivienda sostenible que desarrollaron juntos no era solo una colaboración profesional, era su futuro compartido, financiado con el dinero y las conexiones de Salvatore. Mientras Elizabeth se movía en sueños, murmurando el nombre de Curtis tan suavemente que cualquier otro lo habría pasado por alto. Salvatore sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. El hombre que nunca había perdonado la más mínima ofensa de un rival de negocios no perdonaría esta traición suprema. La construcción de su venganza sería su obra maestra cuidadosamente planeada, expertamente ejecutada y absolutamente devastadora. Capítulo 3. El error del oficial. 3 semanas después, Salvatore estaba sentado en su Escalade negro fuera de la escuela de Dominic, viendo terminar la práctica de fútbol de su hijo. La rutina de la tarde se había vuelto preciosa para él. Estos momentos de conexión genuina, mientras su matrimonio se desmoronaba detrás de una fachada de normalidad. Las mentiras de Elizabeth se habían vuelto más elaboradas, requiriendo que estuviera fuera de la ciudad para proyectos de consultoría que la investigación de Keith demostró que no existían. Los mensajes anónimos habían continuado.
proporcionando información detallada sobre el romance de Curtis y Elizabeth, que alguien con recursos serios estaba recopilando. Salvatore sospechaba que rivales comerciales intentaban desestabilizarlo a través de un escándalo personal, pero había utilizado su recopilación de inteligencia a su favor. Ahora sabía de la cabaña junto al lago que Curtis alquilaba para sus reuniones, las joyas que le había comprado a Elizabeth y que ella afirmaba eran regalos de negocios de clientes y, lo más dañino de todo, sus planes de irse juntos después de que se finalizara el divorcio de Elizabeth. Lo que Elizabeth no sabía era que Salvatore había estado documentando todo a través de canales legítimos de investigación privada. Los contactos de Keith en las fuerzas del orden habían recomendado a Raymond Mitchell, un ex detective cuyo trabajo de vigilancia era admisible en los tribunales. El archivo de pruebas se hacía más grueso cada día, pero Salvatore quería más que un acuerdo de divorcio. Quería la destrucción completa. Dominic corrió hacia el todoterreno, con manchas de hierba en su uniforme y esa expresión intensa que le recordaba a Salvatore por qué llamó a su hijo como Santo Domingo, el patrón de los astrónomos y de las personas acusadas de cosas malas. El niño poseía una habilidad casi sobrenatural para ver a través de la pretensión y la manipulación. «Mamá no vuelve a casa esta noche, ¿verdad?», preguntó Dominic mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Salvatore estudió el rostro de su hijo en el espejo retrovisor. «¿Por qué dices eso? Empacó ropa diferente esta mañana y te besó más tiempo de lo habitual, como si se sintiera culpable por algo». La inteligencia emocional del niño era aterradora. Salvatore se preguntó cuánto había observado Dominic que los adultos descartaban como malentendidos infantiles. «Tu madre tiene obligaciones laborales que la mantienen ocupada». «Papá, sé que está mintiendo». La voz de Dominic transmitía una certeza pragmática que le heló la sangre a Salvatore. «Lo sé desde hace semanas. Curtis la llama cuando cree que no estoy escuchando. Le habla de la misma manera que solía hablarte a ti». La admisión quedó suspendida entre ellos, como una confesión. Salvatore había subestimado la conciencia de su hijo, así como Elizabeth había subestimado las capacidades de investigación de Salvatore. Toda la familia vivía en capas de engaño, cada uno pensando que protegía a los demás de verdades dolorosas. Cuando llegaron a casa, el BMW de Elizabeth no estaba en la entrada. Su nota escrita apresuradamente afirmaba una reunión de emergencia con un cliente en Filadelfia. Pero el rastreo de Keith mostraba su coche dirigiéndose hacia la cabaña de Curtis junto al lago. Salvatore había resistido la tentación de confrontarlos directamente. Eso vendría más tarde, cuando controlara todas las variables. La llamada llegó a las 11:47 p.m. La voz de Elizabeth era frenética, afirmando tener problemas con el coche en una oscura carretera rural cerca de Allentown. Necesitaba que Salvatore la recogiera de inmediato. No podía contactar con la asistencia en carretera, y estaba asustada por los camioneros que pasaban y le habían ofrecido ayuda. Su actuación fue excelente. La mezcla perfecta de vulnerabilidad y urgencia que habría activado sus instintos protectores en tiempos anteriores. Salvatore se vistió rápidamente, diciéndole a Dominic que volvería en 2 horas. El viaje a la supuesta ubicación de Elizabeth le llevó 45 minutos por carreteras secundarias sinuosas que conocía de memoria por las visitas a las obras. Pero en lugar de encontrar a su esposa varada, decidió hacer una parada no programada en la oficina corporativa de Hera Holdings, en el centro, para recoger documentos que había olvidado para la reunión de mañana. El garaje de estacionamiento debajo del estudio de arquitectura de Elizabeth estaba conectado al edificio de Hera Holdings a través de un nivel de sótano compartido. Salvatore usó su tarjeta de acceso para revisar los archivos del proyecto de vivienda sostenible, almacenados en el espacio de oficina conjunto. Tenía todo el derecho legal de estar allí. Su empresa poseía una participación del 60% en la firma de Elizabeth
y proporcionaba su financiación principal. Estaba fotografiando discrepancias en los contratos, cuando unos pasos resonaron en la escalera. Elizabeth y Curtis salieron del ascensor, claramente habiendo pasado la noche juntos, mientras ella afirmaba estar varada a millas de distancia. Estaban tan absortos en su conversación íntima que no notaron al hombre de pie en las sombras cerca de su oficina compartida. Salvatore salió a la luz justo cuando Elizabeth estaba abriendo la puerta de su oficina. Trabajando hasta tarde en la emergencia de Filadelfia, Elizabeth. Ella se giró bruscamente, su rostro pasando por el shock, el miedo y el cálculo desesperado. Curtis se interpuso protectoramente frente a ella, que era exactamente la respuesta equivocada al enfrentarse a un hombre como Salvatore Gera. «Señor Gera», dijo Curtis, tratando de proyectar una confianza que claramente no sentía. Elizabeth y yo solo estábamos revisando los requisitos del proyecto de sostenibilidad. Teníamos algunas preocupaciones sobre las evaluaciones de impacto ambiental, que no podían esperar hasta la mañana. Salvatore sonrió, con la expresión fría que hacía que los capataces de obra revisaran sus pólizas de seguro. Interesante, porque mi esposa me llamó desde Allentown hace 2 horas, afirmando que su coche se había averiado y rogándome que la rescatara. El silencio se alargó hasta que Elizabeth encontró su voz. «Sal, puedo explicarlo. No es necesaria ninguna explicación». El tono de Salvatore era conversacional, casi amistoso. «Lo entiendo perfectamente. Han estado trabajando muy de cerca en este proyecto. Una colaboración muy íntima». Curtis cometió el error de dar un paso adelante agresivamente. «Mira, sea lo que sea que creas que sabes», nunca terminó la frase. Salvatore se movió con la violencia económica de un hombre que había resuelto disputas con sus manos antes de poder permitirse abogados. Curtis golpeó la pared de hormigón, con un sonido como de madera rompiéndose, y luego se deslizó hasta quedar sentado, en un montón aturdido. «No lo hagas». La voz de Salvatore detuvo a Elizabeth antes de que corriera en ayuda de su amante. «Has tomado tus decisiones. Ahora vivirás con las consecuencias». La policía llegó 18 minutos después, respondiendo a una alarma de seguridad activada cuando el cuerpo de Curtis golpeó el botón de pánico montado en la pared. Elizabeth había usado esos 18 minutos para llamar al 911 y elaborar una historia sobre su esposo, del que estaba separada, atacándola a ella y a su colega durante una reunión de negocios legítima. Cuando los oficiales Terrence Houston y Charles Albright llegaron, encontraron lo que parecía ser un caso claro de violencia doméstica, un empresario bien vestido de pie sobre un hombre más joven ensangrentado, mientras una mujer asustada se acurrucaba cerca. La actuación de Elizabeth fue impecable. Era la esposa aterrorizada que buscaba protección de su esposo cada vez más inestable. «Me ha estado siguiendo», sollozó Elizabeth al oficial Houston. «Sal ha estado actuando paranoico y violento durante semanas. Me acusó de tener una aventura y atacó a Curtis cuando intentó defenderme». Salvatore no dijo nada mientras lo esposaban, con la expresión tan en blanco como la piedra. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era más poderoso que la protesta al tratar con las fuerzas del orden. Los oficiales fueron profesionales pero firmes, tratándolo como a cualquier otro sospechoso de violencia doméstica, a pesar de su evidente riqueza e influencia. El camino hacia el coche patrulla se sintió surrealista. Salvatore Gera, que controlaba millones en activos e influía en la política municipal de 3 estados, estaba siendo arrestado basándose en las mentiras de su esposa infiel. Pero no estaba enojado. La ira era un lujo que no podía permitirse cuando la planificación requería un cálculo frío. Fue entonces cuando apareció Dominic. El niño de 7 años estaba de pie al borde del garaje en pijama y zapatillas, habiendo llegado de alguna manera al centro en medio de la noche. La señora Carr
el ama de llaves, estaba detrás de él con una expresión preocupada, claramente habiendo sido despertada por la insistencia del niño en que su padre necesitaba ayuda. «Oficial», dijo Dominic al oficial Houston, con esa inquietante compostura de adulto. «Revise el nombre en la placa de dirección de esta casa». El oficial Houston pareció confundido, hasta que siguió el dedo del niño hacia el directorio del edificio. Allí, en letras de latón que captaban la luz de la calle Gera Holdings, sede corporativa, Salvatore Gera, CEO. Los ojos del oficial se abrieron de par en par, mientras las implicaciones se asentaban. El hombre que acababan de arrestar era el dueño del edificio donde lo habían encontrado. La escena del crimen era en realidad su lugar de trabajo, donde tenía todo el derecho legal de estar a cualquier hora. «Señor, lo sentimos muchísimo», dijo el oficial Houston, moviéndose para quitarle las esposas a Salvatore de inmediato. Pero Salvatore no se movió para aceptar la disculpa. Se quedó perfectamente quieto, estudiando el rostro de Elizabeth mientras su historia cuidadosamente construida se derrumbaba. Curtis luchaba por ponerse de pie, la sangre de su nariz rota manchando su camisa de diseñador. Las cámaras de seguridad que Elizabeth había olvidado estaban grabando todo. «El daño ya está hecho», dijo Salvatore en voz baja. «Pero gracias por la demostración». No se dirigía a la policía. Capítulo 4. El arquitecto de la venganza. El arresto había durado exactamente 47 minutos, pero sus efectos serían permanentes. Salvatore se sentó en la oficina de su casa a las 3:00 am, revisando las imágenes de seguridad que pintaban un cuadro muy diferente al de la declaración policial de Elizabeth. Sus abogados conseguirían que los cargos de violencia doméstica fueran desestimados para el mediodía. Pero la verdadera victoria era psicológica. Elizabeth había revelado su disposición a destruirlo mediante acusaciones falsas. La aparición de Dominic a medianoche había sido una brillantez calculada. El niño se había despertado para encontrar a su madre ausente y dedujo correctamente dónde ocurriría la confrontación. Su intervención no solo había avergonzado a la policía, había demostrado la lealtad del niño en términos que todos entendían. Cuando se vio obligado a elegir un bando, el niño de 7 años había elegido a su padre sin dudarlo. «¿Cómo supiste que me encontrarías allí?», le preguntó Salvatore a su hijo durante el desayuno. Dominic revolvía los huevos revueltos en su plato con precisión quirúrgica. «Mamá siempre va a su oficina cuando está molesta, y tú siempre revisas las cosas importantes cuando algo no va bien». El edificio era el único lugar donde estaríais los dos. Elizabeth no había vuelto a casa. Su abogada, Stella Yates de Morrison & Associates, había llamado a las 6:00 am, exigiendo que Salvatore se sometiera a una evaluación psicológica y entregara su permiso de portación de armas ocultas. La postura legal era predecible. Elizabeth estaba construyendo una narrativa de creciente violencia doméstica para justificar sus acciones y asegurar un acuerdo de divorcio favorable. Pero Salvatore había pasado 15 años preparándose para todo tipo de guerra. Su equipo legal, liderado por el despiadado Brandon Lindsay, ya estaba documentando la aventura de Elizabeth a través de canales legítimos. El investigador privado Raymond Mitchell había proporcionado pruebas admisibles en los tribunales de su engaño, análisis financieros de sus gastos de proyecto no autorizados y cronogramas detallados que probaban sus mentiras sistemáticas. El proyecto de vivienda sostenible que Elizabeth y Curtis habían estado desarrollando era más complicado que un simple adulterio. Habían estado utilizando los recursos de Gera Holdings para crear algo que planeaban llevarse con ellos: diseños arquitectónicos, estudios de impacto ambiental y conexiones municipales por valor de millones en derechos de desarrollo. No era malversación en el sentido tradicional, pero era robo de propiedad intelectual y oportunidades de negocio.
Keith llamó a la puerta de la oficina con su característico patrón de 2 golpes. «Jefe, tenemos la investigación de antecedentes completa de Curtis Morrow. Es interesante». El archivo que Keith presentó reveló la desesperación cuidadosamente oculta de Curtis. Sus credenciales arquitectónicas eran legítimas, pero su situación financiera era catastrófica. Préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito y un problema de juego que había desarrollado durante sus estudios de posgrado lo habían dejado vulnerable al reclutamiento de Elizabeth. Ella le había ofrecido no solo una oportunidad profesional, sino la salvación financiera a través de su empresa planeada. Ha estado desviando honorarios de consultoría a través de una empresa fantasma, continuó Keith. Cantidades pequeñas, pero consistentes durante 18 meses. Elizabeth ha estado autorizando pagos a Morrow Design Solutions por trabajos que no existen. Salvatore estudió los registros financieros con creciente satisfacción. Curtis no era solo un amante oportunista. Era un ladrón que robaba a la empresa que lo empleaba. Elizabeth no era solo una adúltera. Estaba facilitando el fraude contra el negocio de su propio marido. La complejidad moral que podría haberle hecho dudar había sido eliminada por su comportamiento criminal. Los mensajes anónimos que lo habían iniciado todo llegaron con nueva información. Curtis había estado grabando sus encuentros con Elizabeth, posiblemente con fines de chantaje si su relación se agriaba. El informante desconocido proporcionó lugares donde Curtis guardaba un seguro contra la traición, incluyendo fotografías y videos detallados que destruirían la reputación de Elizabeth en su círculo social. El teléfono de Salvatore sonó con una llamada de su madre, Beatriz Gera, cuyas conexiones sociales hacían que su opinión fuera influyente en toda su comunidad. La noticia del arresto se había extendido por su círculo con la velocidad del chisme profesional. «Salvatore, he estado oyendo cosas preocupantes sobre Elizabeth», dijo su madre sin preámbulos. La familia Montoya mencionó haberla visto con un hombre más joven en su casa del lago el mes pasado. Pensaron que podría ser por negocios. Pero ahora... «Madre, Elizabeth y yo estamos pasando por algunas dificultades», respondió Salvatore con cuidado. «Agradecería tu discreción mientras resolvemos los asuntos en privado». «Por supuesto, pero deberías saber que la gente está hablando. El chico Seymour le mencionó algo a su madre sobre tu esposa y su empleado. Estas cosas tienden a extenderse». Salvatore entendió el subtexto. Su madre no solo ofrecía información, estaba proporcionando una advertencia temprana sobre las consecuencias sociales que podrían afectar el futuro de Dominic. El nombre Gera tenía peso en su comunidad, pero un escándalo podría dañar esa reputación permanentemente. Esa tarde, Curtis cometió su primer error táctico. Intentó acceder al servidor de Gera Holdings de forma remota, tratando de descargar archivos relacionados con el proyecto de vivienda sostenible. El sistema de seguridad informática que Keith había instalado activó alertas inmediatas, y el intento de intrusión fue rastreado hasta el portátil personal de Curtis en cuestión de minutos. «Está entrando en pánico», observó Keith mientras revisaban los registros de seguridad. «Probablemente se da cuenta de que necesita esos archivos si va a empezar su propia firma con Elizabeth». Salvatore estudió los registros de acceso con fría satisfacción. Curtis acababa de proporcionar justificación legal para una orden de alejamiento, un despido con causa y cargos penales por espionaje corporativo. Más importante aún, su desesperación lo estaba forzando a cometer errores que acelerarían el cronograma de Salvatore. «Organiza una reunión con Raymond Mitchell», instruyó Salvatore. «Quiero a Curtis bajo vigilancia completa a partir de ahora. Y Keith, contacta con esa empresa de gestión de propiedades en Delaware. Es hora de adquirir algunos bienes inmuebles». Las piezas de la venganza de Salvatore encajaban con precisión mecánica. Curtis y Elizabeth habían elegido librar una guerra de engaños contra un hombre
que construyó su fortuna sobre la base de una inteligencia superior y una planificación cuidadosa. Llevaron la emoción a una batalla estratégica, lo que significaba que ya habían perdido. Pero Salvatore quería más que la victoria. Quería la destrucción total de todo lo que intentaron robarle el proyecto de vivienda sostenible, su futuro compartido, sus momentos robados de felicidad. Todo sería desmantelado sistemáticamente y reconstruido para servir a sus propósitos. Al anochecer, Elizabeth había enviado mensajes a través de su abogado solicitando una reunión para discutir nuestra situación como adultos racionales. Salvatore borró los mensajes sin responder. Había terminado con la discusión, la negociación y el comportamiento de adulto racional. Se había declarado la guerra, y Salvatore Gera nunca había perdido una guerra que él hubiera elegido librar. Capítulo 5. Se avecina la tormenta. 2 semanas después del arresto, Salvatore se había transformado de esposo afligido en depredador estratégico. Su oficina en el centro ahora parecía un centro de mando militar, con fotos de vigilancia, documentos financieros y escritos legales cubriendo cada superficie. Los informes de investigación de Raymond Mitchell detallaban los movimientos de Curtis y Elizabeth con precisión científica, mientras que Keith coordinaba con una red de contactos que se extendía desde el ayuntamiento hasta las obras de construcción en toda la región. El proyecto de vivienda sostenible se había convertido en el arma de Salvatore. Elizabeth y Curtis creían que lo estaban desarrollando para su futuro juntos, sin saber que cada diseño que refinaban era propiedad legal de Gera Holdings a través de acuerdos contractuales que Elizabeth había firmado años antes. Sus innovaciones arquitectónicas en realidad estaban mejorando una cartera de propiedades que Salvatore estaba adquiriendo silenciosamente a través de empresas fantasma. Curtis se había mudado al apartamento del centro de Elizabeth, creyendo que su nido de amor era secreto. Pero Salvatore era el dueño del edificio a través de una adquisición subsidiaria completada el mes anterior. El apartamento penthouse que Elizabeth alquilaba ahora generaba ingresos para su esposo, del que estaba separada, mientras le proporcionaba acceso ilimitado a la vigilancia a través de los sistemas de seguridad del edificio. «Jefe, tenemos un problema», anunció Keith, entrando con una taza de café y una expresión sombría. «El abogado de Elizabeth está solicitando la custodia de emergencia de Dominic. Afirma que eres mentalmente inestable y potencialmente peligroso». Salvatore leyó la moción de Stella Yates con un interés desapegado. Elizabeth estaba escalando su conflicto de la guerra financiera a la guerra biológica, usando a su hijo como arma. La estrategia era psicológicamente sólida, pero legalmente débil. Dados los cargos de violencia doméstica desestimados y la obvia preferencia de Dominic por su padre, programa una reunión con el juez Roman Wall, instruyó Salvatore. Su contrato de construcción con nosotros expira el próximo mes y ha estado esperando una renovación. Además, contacta con la escuela de Dominic. Quiero documentación de cada vez que Elizabeth faltó a conferencias, eventos o recogidas en los últimos 6 meses. Las pruebas eran condenatorias cuando se recopilaban sistemáticamente. La aventura de Elizabeth había comprometido su atención a la maternidad de maneras medibles. Partidos de fútbol perdidos, plazos de proyectos olvidados y extensiones del cuidado extraescolar pintaban un cuadro de negligencia materna que contrarrestaba sus reclamos de custodia. Pero el arma más devastadora de Salvatore era el propio Dominic. El niño de 7 años había heredado la mente estratégica de su padre y las habilidades de comunicación de su madre, lo que lo convertía en un testigo formidable a pesar de su edad. Durante la evaluación familiar ordenada por el tribunal, Dominic respondió a las preguntas con una claridad inquietante sobre la relación de sus padres. «Mamá llora por la noche cuando cree que estoy durmiendo», le dijo Dominic a la terapeuta familiar. La doctora Dana Houston, con una precisión pragmática.
Habla con Curtis por teléfono y le dice que desearía que papá simplemente desapareciera. Pero papá me lee cuentos antes de dormir y me ayuda con la tarea. Papá nunca miente sobre a dónde va. El informe preliminar de la doctora Houston recomendaba mantener la residencia principal de Dominic con Salvatore, pendiente de una evaluación adicional. La recomendación no era legalmente vinculante, pero establecía la opinión de un experto sobre los mejores intereses de la familia. Curtis cometió su segundo gran error al intentar sobornar a los guardias de seguridad del edificio para obtener información sobre las actividades de Salvatore. Los guardias informaron del intento a Keith de inmediato, proporcionando conversaciones grabadas donde Curtis ofrecía dinero por cualquier cosa vergonzosa sobre el marido loco. El intento de soborno era técnicamente un delito menor, pero demostraba conciencia de culpabilidad y un comportamiento paranoico que socavaba su credibilidad. La situación financiera de Elizabeth se deterioraba rápidamente. Los contratos de su firma de arquitectura estaban vinculados a los proyectos de Gera Holdings, y Salvatore estaba redirigiendo sistemáticamente ese trabajo a otras firmas. Legalmente, tenía todo el derecho a elegir a sus socios comerciales. Pero el efecto práctico era estrangular los ingresos de Elizabeth mientras enfrentaba crecientes gastos legales. Ha estado pidiendo préstamos a amigos, informó Raymond Mitchell durante su actualización semanal. La familia Donnelly la rechazó después de enterarse del arresto. Los Palmer no le devuelven las llamadas. Se corre la voz en tu círculo social de que ella inició la denuncia de violencia doméstica falsamente. La madre de Salvatore había sido fundamental en la formación de la opinión de la comunidad. Las conexiones sociales de Beatriz Gera la convirtieron en una aliada eficaz para controlar la narrativa, especialmente entre las familias cuyos hijos asistían a la escuela con Dominic. La reputación de Elizabeth se desmoronaba a través de conversaciones susurradas en eventos de caridad y cenas privadas. Pero Salvatore quería más que el exilio social. Quería consecuencias legales. El intento de espionaje corporativo de Curtis había proporcionado motivos para cargos penales, pero Salvatore estaba construyendo algo más completo. El fraude financiero, el robo de propiedad intelectual y la conspiración para robar oportunidades de negocio eran delitos federales que podrían resultar en penas de prisión. Los mensajes anónimos habían continuado, proporcionando información cada vez más detallada sobre los planes de Curtis y Elizabeth. Se estaban preparando para mudarse a Seattle, donde Curtis tenía una oferta de trabajo de una firma de desarrollo sostenible. Elizabeth planeaba solicitar el divorcio una vez que estuviera a salvo al otro lado del país, creyendo que la distancia complicaría la respuesta de Salvatore. No entienden contra quién están luchando, observó Keith mientras revisaban los informes de inteligencia. Creen que esto se trata de un matrimonio que se desmorona. No se dan cuenta de que le declararon la guerra a alguien que no acepta la derrota. La red de Salvatore se había expandido más allá de la construcción, y las fuerzas del orden para incluir a investigadores federales interesados en el caso de robo de propiedad intelectual. El agente especial Josh Best, de la Unidad de Delitos de Cuello Blanco del FBI, había sido informado sobre las pruebas y se estaba preparando para solicitar acusaciones formales. La investigación federal haría irrelevante la huida de Elizabeth y Curtis a Seattle. La jurisdicción del FBI se extendía a nivel nacional. Dominic se había adaptado al conflicto con una facilidad perturbadora. El niño parecía entender que el matrimonio de sus padres estaba terminando, y había elegido su alianza basándose en consideraciones prácticas en lugar de un apego emocional. Su lealtad a Salvatore era absoluta, pero era calculadora en lugar de infantil, la lealtad de un futuro depredador, reconociendo a un depredador más fuerte. ¿Cuándo dejará mamá de fingir que va a volver?, preguntó Dominic durante la cena, cortando su bistec con precisión quirúrgica. Pronto,
respondió Salvatore. La gente solo puede mantener la pretensión por un tiempo antes de que la realidad fuerce la honestidad. Bien, dijo Dominic. No me gusta la gente que miente sobre cosas importantes. El comentario le provocó un escalofrío a Salvatore. Su hijo tenía 7 años, pero hablaba con la certeza moral de alguien que ya había aprendido que la traición era imperdonable. Elizabeth no solo estaba perdiendo su matrimonio, estaba perdiendo el respeto de su hijo permanentemente. A medida que octubre se convertía en noviembre, la venganza de Salvatore entró en su fase final. Curtis y Elizabeth creían que estaban planeando su escape, pero en realidad estaban caminando hacia una trampa que llevaba 18 meses preparándose. Cada paso que daban hacia la libertad estaba siendo monitoreado, documentado y utilizado en su contra. El proyecto de vivienda sostenible que desarrollaron juntos se construiría, pero se construiría como un testimonio de la victoria de Salvatore, no de su amor. La cabaña junto al lago donde habían llevado a cabo su aventura había sido comprada por una subsidiaria de Gera Holdings. Su sueño de empezar de nuevo en Seattle sería destruido por cargos federales que los seguirían a donde quiera que huyeran. Salvatore Gera había construido su imperio comprendiendo que la destrucción más efectiva parece accidental hasta que es demasiado tarde para escapar. Elizabeth y Curtis estaban a punto de aprender que traicionarlo no era solo un error. Era una sentencia de muerte para todo lo que habían esperado construir juntos. La tormenta se estaba acumulando, y cuando estallara, arrasaría con todo excepto con el hombre que la creó. Capítulo 6. La trampa se cierra. La primera ficha de dominó cayó el 15 de noviembre. Cuando Curtis intentó retirar $47,000 de la cuenta del proyecto de Gera Holdings. La cuenta a la que accedió era en realidad una trampa honeypot que Keith había creado, diseñada para activar alertas automáticas y documentar el intento de robo. Curtis creía que estaba tomando capital inicial para su empresa en Seattle, pero en realidad estaba proporcionando pruebas en video de malversación que destruirían su vida. El agente especial del FBI, Josh Best, llegó a la sede de Gera Holdings 30 minutos después del intento de retiro, acompañado por la agente especialista en delitos financieros, Carla Jones. Las pruebas que Keith presentó eran abrumadoras: 18 meses de fraude documentado, robo de propiedad intelectual y cargos de conspiración que podrían resultar en penas de prisión federales de más de 10 años. Señor Gera, agradecemos su cooperación en esta investigación, dijo el agente Best mientras revisaban los registros financieros. Su disposición a servir como testigo colaborador fortalece significativamente nuestro caso contra ambos acusados. Salvatore asintió gravemente, interpretando el papel de un empresario victimizado que busca justicia a través de los canales legales adecuados. Solo quiero que me devuelvan lo que es mío y que estos criminales rindan cuentas por sus acciones. La ironía era perfecta. Elizabeth y Curtis habían robado al hombre que finalmente controlaría su destino a través de los fiscales federales. La cooperación de Salvatore con las fuerzas del orden no era altruismo. Era un posicionamiento estratégico que le permitía influir en su investigación mientras mantenía una negación plausible sobre sus motivos. Curtis fue arrestado en el apartamento de Elizabeth a las 6:47 a.m. del 16 de noviembre. La unidad de delitos de cuello blanco del FBI ejecutó órdenes de registro simultáneamente en 3 lugares: el apartamento de Elizabeth, el almacén de Curtis y la cabaña junto al lago donde habían tenido su aventura. Las pruebas incautadas incluían ordenadores portátiles, documentos financieros y los videos de seguro de Curtis que documentaban sus encuentros con Elizabeth. El arresto de Elizabeth siguió 3 horas más tarde en las oficinas de su firma de arquitectura. El paseo público de Elizabeth al ser esposada aseguró la máxima cobertura mediática.
Particularmente, las imágenes de noticias de Elizabeth llorando mientras era conducida esposada. Salvatore vio la cobertura desde su oficina, sintiendo la fría satisfacción de una venganza perfectamente ejecutada. Los cargos federales eran exhaustivos: conspiración para cometer fraude electrónico, robo de propiedad intelectual, lavado de dinero a través de empresas fantasma y violaciones de la ley de fraude y abuso informático. Curtis enfrentaba cargos adicionales por intento de soborno al personal de seguridad del edificio. Ambos acusados se enfrentaban a penas de prisión que pondrían fin a sus carreras y destruirían cualquier posibilidad de un futuro juntos. «Jefe, la abogada de Elizabeth quiere negociar», informó Keith después de las comparecencias. Stella Yates afirma que su cliente fue manipulada por Curtis y quiere cooperar a cambio de cargos reducidos. Salvatore sonrió fríamente. Elizabeth ofrecía traicionar a su amante para salvarse a sí misma. Exactamente la respuesta que había anticipado de alguien cuya palabra había demostrado no valer nada. Pero se había preparado para su traición, asegurándose de que ambos acusados fueran igualmente culpables en el registro de pruebas. «Dile a la señora Yates que los fiscales federales considerarán todas las ofertas de cooperación, pero la restitución no es negociable. Cada dólar robado debe ser devuelto con intereses». Las demandas de restitución financiera fueron catastróficas para ambos acusados. Elizabeth debía $347,000 en fondos de proyecto malversados, más honorarios legales y daños que elevaban su responsabilidad por encima del $500,000. Curtis debía $189,000 más daños punitivos. Ninguno de los acusados tenía activos suficientes para cubrir sus obligaciones, lo que significaba la bancarrota y la ruina financiera, además de las penas de prisión. La reacción de Dominic al arresto de su madre fue clínica en lugar de emocional. El niño de 7 años vio la cobertura de noticias con la misma expresión analítica que usaba al estudiar problemas de ajedrez. Cuando el consejero escolar le preguntó sobre sus sentimientos, Dominic respondió con una claridad inquietante. «Mamá eligió robarle a papá. Las acciones tienen consecuencias. La batalla por la custodia terminó antes de empezar». Los cargos federales de Elizabeth eliminaron cualquier posibilidad de obtener la custodia, y su abogada retiró la moción de emergencia sin explicación. Dominic permanecería con Salvatore permanentemente, que era exactamente lo que el niño había querido desde el principio. Pero la venganza de Salvatore se extendió más allá de las consecuencias legales. El proyecto de vivienda sostenible que Elizabeth y Curtis habían desarrollado juntos se convirtió en la empresa más exitosa de Gera Holdings, generando millones en ingresos mientras empleaba sus innovaciones arquitectónicas. Cada edificio construido con sus diseños llevaba placas que acreditaban a la División de Desarrollo Sostenible de Gera Holdings, asegurando que su trabajo creativo siempre estaría asociado con el hombre al que traicionaron. La cabaña junto al lago donde habían tenido su aventura se transformó en un centro de retiro corporativo para los programas de capacitación ejecutiva de Gera Holdings. Salvatore supervisó personalmente la renovación, asegurándose de que cada detalle romántico fuera eliminado y reemplazado por salas de conferencias e instalaciones de negocios. El lugar donde habían planeado su futuro juntos se convirtió en un monumento a su victoria. La oferta de trabajo de Curtis en Seattle fue rescindida cuando la firma de desarrollo sostenible se enteró de sus cargos federales. La licencia de arquitectura de Elizabeth fue suspendida en espera de la resolución del caso penal. Sus reputaciones profesionales fueron destruidas por completo, haciendo imposible el empleo en su campo elegido incluso después de cumplir sus sentencias. Los mensajes anónimos dejaron de llegar después de los arrestos, pero Salvatore nunca descubrió su origen. Alguien con recursos serios había querido destruir a Elizabeth y Curtis, usando a Salvatore como su arma. Había sido manipulado para buscar venganza, pero la manipulación
Había logrado exactamente lo que él quería, la victoria total sobre quienes lo habían traicionado. 3 semanas antes de Navidad, Elizabeth envió una carta desde el Centro de Detención Federal solicitando una visita en prisión con Dominic. Salvatore leyó la desesperada súplica de contacto maternal y la remitió a su abogado sin comentarios. La solicitud fue denegada con el argumento de que la visita podría ser emocionalmente perjudicial para el menor durante este difícil periodo. Elizabeth cumpliría su sentencia sabiendo que su hijo crecía sin ella, aprendiendo a verla como un ejemplo de advertencia en lugar de una madre. Su traición no solo le había costado su matrimonio y su libertad, le había costado el amor del niño que había llevado durante 9 meses y criado durante 7 años. Curtis recibió una sentencia más larga debido a sus cargos adicionales y su falta de cooperación. Sus deudas de juego lo siguieron a la prisión federal, donde los acreedores embargaron su cuenta de economato e hicieron su encarcelamiento aún más miserable. El hombre que pensó que estaba robando la esposa de otro hombre, descubrió que en realidad había robado su propio futuro. En la mañana de Navidad, Salvatore y Dominic abrieron los regalos en su sala de estar perfectamente decorada. La señora Carr había preparado un festín tradicional italiano, y Kate se unió a ellos para la cena, como se había convertido en su costumbre. La familia Gera se había reducido a 3 personas, pero esas 3 estaban unidas por la lealtad en lugar de la obligación legal. «Papá», dijo Dominic, mientras veían caer la nieve fuera de las ventanas de piso a techo. «Me enseñarás a construir cosas como lo haces tú». Salvatore estudió los intensos ojos grises de su hijo y se reconoció a sí mismo en esa mirada calculadora. «Te enseñaré todo lo que sé sobre construcción, negocios y cómo asegurar que la gente cumpla sus compromisos». El niño asintió con satisfacción. «Bien. Quiero ser capaz de proteger lo que es importante». Salvatore acercó a su hijo, sintiendo el orgullo feroz de un depredador entrenando a su sucesor. Elizabeth y Curtis habían pensado que le estaban robando, pero en realidad le habían dado algo más valioso, una claridad absoluta sobre la lealtad, la traición y el precio de cruzarse con un hombre que nunca olvida y nunca perdona. La trampa se había cerrado perfectamente, destruyendo todo lo que sus enemigos habían intentado construir mientras fortalecía todo lo que realmente importaba. El precio de la traición se había pagado en su totalidad. Capítulo 7. Punto de quiebre. 6 meses después de que Elizabeth y Curtis comenzaran sus sentencias federales, sus abogados se acercaron a Salvatore con una oferta inesperada. Curtis estaba dispuesto a testificar contra una red de corrupción municipal a cambio de una reducción de su pena de prisión. Pero su cooperación requería la corroboración de Elizabeth. Los fiscales federales estaban interesados porque la corrupción involucraba permisos de construcción y aprobaciones de zonificación que habían costado a empresas legítimas millones en proyectos retrasados. Salvatore revisó la propuesta de cooperación con un cálculo frío. La información de Curtis podría exponer a competidores que habían sobornado a funcionarios de la ciudad para obtener ventajas injustas, creando oportunidades de negocio para Gera Holdings, mientras destruía aún más la reputación de sus enemigos. Pero la cooperación reduciría sus sentencias, permitiéndoles reconstruir sus vidas antes de lo que la justicia exigía. «Niega la solicitud de cooperación», instruyó Salvatore a su abogado. «Si Curtis tiene información sobre corrupción municipal, puede proporcionarla sin esperar sentencias reducidas por sus propios crímenes». Brandon Lindsay revisó cuidadosamente las implicaciones legales. Sal. Los fiscales federales podrían estar dispuestos a hacer tratos con o sin tu aprobación. No podemos controlar sus decisiones de acusación indefinidamente. No necesitamos controlarlos indefinidamente. Solo necesitamos controlarlos
hasta que sea demasiado tarde para la piedad. La influencia de Salvatore con los fiscales federales no se basaba en la corrupción. Se basaba en ser un testigo colaborador ejemplar cuya información había llevado a condenas exitosas. Su cooperación continua en casos relacionados hacía que su opinión fuera valiosa para los agentes que construían sus carreras en procesamientos de alto perfil de cuello blanco. La investigación de corrupción prosiguió sin la cooperación de Curtis, pero se movió lo suficientemente lento como para mantener a ambos acusados en detención federal durante 8 meses adicionales. Para cuando fueron elegibles para sentencias reducidas, el daño a sus vidas era irreversible. La firma de arquitectura de Elizabeth había sido liquidada para pagar la restitución, con sus contratos más valiosos transferidos a subsidiarias de Gera Holdings. Su red profesional había pasado a otras asociaciones, sin dejar lugar para una delincuente convicta en una industria que valoraba la reputación por encima de las credenciales. Saldría de la prisión como una exconvicta de mediana edad, sin perspectivas de carrera y con una deuda abrumadora. Curtis enfrentaba perspectivas aún más sombrías. Su adicción al juego había empeorado en la detención federal, donde los reclusos organizaban apuestas sobre todo, desde los patrones climáticos hasta los precios del economato. Había acumulado deudas con gente peligrosa que esperaría el pago independientemente de su encarcelamiento. La prisión lo había transformado de un ladrón oportunista a un adicto desesperado en quien nunca más se podría confiar. Pero la victoria más devastadora de Salvatore fue psicológica en lugar de legal. Los videos que Curtis había grabado de sus encuentros con Elizabeth se presentaron como prueba en el caso federal, asegurando que sus momentos íntimos se convirtieran en parte del registro público. Su historia de amor, despojada de romance y reducida a pruebas criminales, fue archivada en bases de datos federales donde permanecería para siempre. Dominic, ahora con 8 años, se había adaptado a la vida sin su madre con una facilidad perturbadora. El desarrollo emocional del niño parecía acelerado, como si el abandono hubiera forzado una madurez prematura. Hablaba de Elizabeth en tiempo pasado, refiriéndose a ella como la primera esposa de mi padre, en lugar de mi madre. La ruptura psicológica fue completa. ¿Intentará contactarme cuando salga?, preguntó Dominic durante una de sus partidas de ajedrez nocturnas. Salvatore estudió el tablero, notando el pensamiento táctico mejorado de su hijo. Las personas que cometen errores fundamentales a menudo los repiten. No se puede confiar en el juicio de tu madre. Entonces, no confiaré en él, respondió Dominic, moviendo su reina a una posición de jaque mate. Algunos errores son demasiado grandes para perdonarlos. La certeza moral del niño era absoluta. La traición era imperdonable. Independientemente de la relación biológica, Elizabeth había perdido el amor de su hijo permanentemente, y ninguna cantidad de rehabilitación restauraría lo que destruyó con sus elecciones. Keith había estado monitoreando las comunicaciones de Elizabeth en prisión, rastreando sus desesperados intentos de mantener contacto con amigos y familiares. Las respuestas fueron uniformemente frías. Su círculo social se había cerrado contra el escándalo, protegiendo sus propias reputaciones al rechazar a los criminales convictos. Elizabeth estaba experimentando la muerte social que precedía a su liberación real. Ha estado tratando de contactar a tu madre, informó Keith. Beatriz se ha negado a aceptar sus llamadas o solicitudes de visita. Salvatore no se sorprendió. Su madre entendía que la lealtad era absoluta. La traición de Elizabeth a su hijo la convertía en una enemiga de toda la familia Gera. No habría perdón, ni segundas oportunidades, ni camino de regreso a la respetabilidad. El proyecto de vivienda sostenible se había convertido en el desarrollo insignia de Gera Holdings, presentado en revistas de arquitectura y conferencias de planificación urbana,
como un ejemplo de diseño ambiental innovador. La ironía era perfecta. La propiedad intelectual robada de Elizabeth y Curtis se había convertido en el mayor éxito comercial de Salvatore, generando millones mientras sus nombres eran borrados de todo crédito. A medida que se acercaba la fecha de liberación de Elizabeth, Salvatore implementó la fase final de su venganza. El investigador privado Raymond Mitchell había documentado cada aspecto de su experiencia en prisión, las amistades formadas con otras reclusas, los programas de rehabilitación completados, las sesiones de consejería a las que asistió. La información sería útil para monitorear sus actividades y predecir su comportamiento tras la liberación. Ha sido una prisionera modelo, informó Mitchell. Participó en capacitación vocacional, evitó incidentes disciplinarios, completó consejería sobre abuso de sustancias, aunque la adicción no era su problema principal. El psicólogo de la prisión la recomendó para la consideración de liberación anticipada. Salvatore revisó los registros de prisión de Elizabeth con interés profesional. Había utilizado su tiempo de manera productiva, preparándose para la reintegración en la sociedad con la inteligencia y planificación características. Pero la inteligencia y la planificación no superarían la destrucción sistemática de su vida que la esperaba al ser liberada. ¿Qué hay de las perspectivas de empleo?, preguntó Salvatore. Inexistentes en arquitectura. Podría calificar para trabajos administrativos de nivel de entrada, pero la mayoría de los empleadores investigan los antecedentes penales. Su condena federal la hace inelegible para cualquier puesto que requiera confianza o responsabilidad. La guerra económica continuaría mucho después de que terminara la guerra legal. Elizabeth descubriría que la libertad significaba pobreza, aislamiento y el recordatorio diario de que sus elecciones tenían consecuencias de las que nunca podría escapar. La situación de Curtis era aún más precaria. Sus deudas de juego habían crecido durante el encarcelamiento, y los acreedores se preparaban para cobrar a través de métodos que no respetaban las protecciones de los prisioneros federales. Saldría de la prisión debiendo dinero a personas peligrosas que veían la violencia como una estrategia de cobro razonable. «Jefe», dijo Keith durante su sesión de planificación final, «¿estás seguro de que quieres llevar esto hasta el final? Hay leyes federales sobre el acoso a prisioneros liberados. Necesitamos tener cuidado de no cruzar líneas que podrían crearnos problemas legales». Salvatore asintió lentamente. «No estamos acosando a nadie. Simplemente nos estamos asegurando de que las consecuencias naturales se sigan de sus elecciones. La ley los protege de represalias ilegales, pero no los protege de los efectos de mercado de sus reputaciones». La distinción era crucial. Salvatore nunca violaría la ley en busca de venganza, pero usaría todas las herramientas legales disponibles para asegurarse de que sus enemigos nunca se recuperaran de sus heridas autoinfligidas. Su castigo sería permanente, precisamente porque se administraba a través de canales legítimos en lugar de violencia criminal. Elizabeth Gera había cometido el error de creer que podía traicionar a un hombre como Salvatore sin enfrentar una destrucción completa. Estaba a punto de aprender que algunas personas nunca perdonan, nunca olvidan y nunca dejan de hacer que sus enemigos paguen por sus errores. Su verdadera sentencia apenas comenzaba. Capítulo 8. Las ruinas de los sueños. La liberación de Elizabeth de la prisión federal llegó en una gris mañana de febrero, después de cumplir 18 meses de su sentencia. La mujer que salió del centro de detención se parecía poco a la arquitecta segura de sí misma, que una vez había aparecido en portadas de revistas, como la mitad de una pareja poderosa. La prisión la había envejecido más allá de sus años mechones grises en su cabello, líneas alrededor de sus ojos y la postura defensiva de alguien que había aprendido a esperar la decepción. Nadie la esperaba a las puertas de la prisión.
Su abogado había organizado una vivienda de transición en una casa de reinserción en el sur de Filadelfia, lejos de las comunidades suburbanas, donde una vez fue bienvenida. El viaje en autobús a su nueva vida duró 3 horas a través de barrios que antes solo había visto desde los pasos elevados de las autopistas. La realidad de la pobreza que ella diseñaba edificios para abordar, pero que nunca había experimentado personalmente. Curtis había sido liberado 2 semanas antes en una casa de reinserción diferente en Camden, Nueva Jersey. El sistema federal de libertad condicional mantenía separados a los coconspiradores convictos para prevenir la coordinación de futuras actividades criminales. Su historia de amor, que les había costado todo. Ni siquiera se les permitió continuar durante su castigo. Salvatore monitoreó ambas liberaciones a través de canales legítimos, registros públicos, contactos de oficiales de libertad condicional y una red de servicios sociales que rastreaba a los prisioneros federales liberados. Mantuvo una distancia profesional de la vigilancia directa. Pero la información sobre sus luchas le llegaba a través de conexiones comerciales normales. El primer shock de Elizabeth llegó cuando intentó renovar sus licencias profesionales. La Junta Estatal de Arquitectura había suspendido su certificación en espera de la finalización de su sentencia. Pero la reinstalación requería una revisión de carácter y cartas de recomendación profesional. Ninguno de sus antiguos colegas proporcionaría referencias para